Buen día. Hola maestra, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bien maestra, ¿y usted? También bien, gracias. ¿Cómo les fue en su tarea de escritores de cuentos? Creo que yo me emocioné. Parece más novela. De hecho, todavía no la acabo, profesora. Como que tanto que Tú te estaba ahí picaste. me emocioné. Sí. Está muy bien. De eso se trata, que ustedes se motiven y les salga su parte creativa. ¿Y los demás cómo se sintieron con esa actividad? Hugo, ¿cómo te sentiste? Platícame. Buenos días, profesora. Todavía no lo termino. Hice el mapa conceptual también que pidió, pero esa todavía no la he terminado. Todavía no agarras velocidad, Hugo. No, ¿Cómo te traemos? Rapidísimo. sí, pues bastante presionado. Bueno, pero esperemos que el resultado sea bueno para ti. Sí, gracias. No entregues nada más por entregar, o sea, también ve la formación que te puede dar cada una de las actividades y pues toma en cuenta eso, que es importante la formación. Sí, gracias. Ared, ¿a ti cómo te va con el cuento? ¿Cómo te fue? Igual sigo en eso, maestra. Ya me quemé las ideas de qué más ponerle. Pídanles a sus hermanitos, a sus hijos que les ayuden porque los niños tienen la creatividad al tope y nosotros luego como adultos ya no creemos en nuestra imaginación. Entonces, pidan auxilio a los jóvenes, a los más jovencitos. Y ellos van a ver que luego van a saber. Y además también es hacia qué población van a seleccionar su cuento, ¿no? Van a dirigir su cuento, porque ahí van a tener que hacer uso del lenguaje. O sea, los cuentos siempre nos van a llevar a un nivel de conciencia diferente, pero también tienen que ir adecuándolos, ¿no? El lenguaje al quien va dirigido. Ale, ¿cómo te fue con tu cuento? Bien, maestra, ya lo subí, me inspiré. Como tengo muchos hijos, pues fue así. Me inspiré en uno de mis hijos y justo estaban aquí conmigo cuando estaba haciendo la tarea, leyéndolo. Y como tengo un hijo que es así como que bien enojón y quiere hacer lo que él quiere, entonces quería algo así como que a través de ese cuento él se observara, ¿no? Así es, de eso se trata, ¿no? O sea, el cuento es una manera metafórica de llevar a las personas a esa vivencia y sin que tú les estés diciendo sobre su propia emoción, ellos a través de la historia van a tomar conciencia de esa emoción y de que hay formas de transformarla, ¿no? Entonces, su cuento, aparte de hablar de esa emoción, decíamos, tiene que llevar a la reflexión, o tiene que llevar al cambio de alguna manera, a que se tome conciencia de que se pueden encontrar otros recursos emocionales también y habilidades de cualquier otro tipo para tomar esas emociones y hacerlas más constructivas, ¿no? De eso se trata, que ellos aprendan y que ustedes también aprendan. Y alguien se hizo un cuento para uno mismo, alguien dijo, yo me voy a hacer un cuento para mi tristeza o para mi frustración. Alguien dijo, voy a tratar esa emoción para mí. ¿No? ¿Alguien hizo un cuento para mujeres que sufren violencia de género o que están en riesgo de sufrir Sí. violencia? Ah, por eso tú dices que ahí hiciste Yo tu creo que sí, historia. por eso digo que me fui como tobogán. Creo que parece más novela porque me digo que me senté y dije a ver qué sale. Como que no tenía muy claras las ideas. Entonces cuando empecé a escribir y empecé
Y ya ahorita como que ya no sé qué, creo que ya me avancé mucho y dije, no, creo que ya parece más novela. Y de hecho se la leí hasta a mi mamá y me dice, está buena, pero creo que va más por novela. Le digo, bueno, pues la termino y ya a ver qué me dice. Bueno, luego se la vendes a Televisa o a Azteca para que lo hagan un capítulo de de esas series, ¿no? Ah, ok. Ah, pues me da mucho gusto. Me da mucho gusto y sobre todo cambiarles la actividad porque la semana pasada la clase estuvo un poco pesada, como un poco mucho teórica, ¿no? Y de repente se estaban así como muy serios y muy aburridos y ya así con el cuento ya despertaron otra parte creativa de su ser. Y eso me gusta así como que llevarlos, porque además a ustedes también les gusta, ¿no? Esa parte. Bueno, yo digo, por eso les preguntaba a los chicos, porque a ver los chicos qué piensan, a decir, ay, esta maestra que nos pone a dibujar y que nos pone a contar cuentos y cosas así, a ver cómo se sienten ellos. Porque aquí oímos todas las voces, acuérdense. Eran muy diferentes, ¿no? Nos sacó nuestra zona de confort. Ajá, déjame cerrar la puerta porque no te escuché bien. Ahora sí, dime, otra vez. Le digo que van a tener muy diferentes. Bueno, en mi caso a mí me sacó de mi zona de confort de ensayos, leer y todo. Y ahora que uno exprese o invente un cuento, sí fue algo muy diferente. Bueno, yo ya lo hice, ya te lo envié. Ahí después me diré. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere compartir con nosotros su cuento? ¿Alguien nos quiere hablar de la tristeza o de la soledad? Y además a través del cuento trabajamos las emociones de una manera muy didáctica y muy profunda también porque llegan al inconsciente, ¿no? Entonces, alguien, a ver que nos ayude a todos los demás a trabajar esa emoción. ¿Quién Pues se... yo, maestra, me inspiré mucho en mi espacio de terapia y aparte me inspiré mucho en esta película de Intensamente, donde salen estos muñequitos como de felicidad, tristeza y eso. Y yo no sé si recuerde que anteriormente le había platicado que yo podría plasmar como algunas emociones en muñecos y de esa manera poder enseñarles a los niños cómo poder identificar sus emociones, porque creo que muchas veces no saben qué emoción sienten. Siento que nada más tenemos las más básicas, que es felicidad, tristeza, enojo, furia y de vez en cuando esta parte de asco, pero se me hizo como una muy buena idea de enseñarles hacia los niños sus emociones y de esta manera también se las puedan enseñar a sus padres, porque también siento que la generación de nuestros padres, bueno, de mis papás y más grandes que ellos, como que no identifican bien sus emociones porque se las enseñaron. Entonces también siento que una parte que abarcó mi cuento fue que los niños pudieran enseñarle a sus propios padres estas emociones y cómo identificarlas a lo mejor con un muñeco y expresarlas con un muñeco. No sé si vio que estuvo mucho tiempo de moda estos pulpos reversibles que te ponían cuando estabas enojada y cuando estabas feliz. Entonces también siento que una buena idea de también enseñarle a nuestros padres las emociones es a través de, no sé, de muñecos o de algo que ellos le llamen la atención. Y pues ya después profundizar con las demás emociones que existen. Pero yo siento que debería ser importante enseñarles desde las más básicas hasta las más complejas. Ok. Sí, de hecho, el semestre pasado, dentro de las actividades que yo les puse en este taller, fue hacer un juego didáctico, pero luego también lo metieron el juego didáctico como trabajo final para la Feria de la Paz. Entonces yo sentí como que ya la actividad se repetía. Por eso este ciclo escolar, pues yo quité el juego didáctico de las actividades de normales, de clases normales.
y lo cambié por el cuento. Entonces, sí se pueden hacer muchas actividades didácticas a través de las emociones para que los niños aprendan las emociones y entonces puedan, y como tú dices, transmitírselas a los demás. Y de hecho los alumnos del semestre pasado hicieron juegos como muy creativos, hicieron unas paletitas, hicieron un dado de las emociones y entonces cada quien se dio a esa tarea de dejar volar su creatividad. Y ahorita que dijiste eso, Karen, me acordé que yo en un taller hice unas actividades para los niños y entonces ahorita me acordé y por eso les quité la cámara porque me fui a buscarlas. Y entonces yo les sí dije que en una bolsa de papel, por ejemplo, ellos dibujaran la emoción, ¿no? Y entonces aquí haz de cuenta que ya ellos dibujan la ira, pues ya meten su mano aquí en la, en la bolsa de papel y entonces ya empiezan a jugar, ¿no? Ellos empiezan a jugar, no, pues yo soy la ira y entonces a mí me enoja esto y todo. Y entonces, por ejemplo, ya dibujamos en la parte contraria de la bolsa, pues la felicidad, ¿no? Y entonces el niño va jugando en esa transformación de la emoción que lo va llevando hacia una y otra. Y este fue un modelo de una actividad y otra fue que, por ejemplo, ya para niños más grandes, dibujaran ellos cómo veían cada emoción y aquí este participante pues me dibujó aquí la ira, ¿no? En esta bolsa de papel y ya después acá atrás ellos tenían que escribir qué es lo que sentían de esa emoción, ¿no? Entonces le das la hoja, le das los plumines y dejas que se exprese y entonces estamos hablando con este tipo de actividades de esas etapas que hemos platicado, ¿no? La identificación de la emoción y también las cosas que te causan esa emoción, ¿no? Para después de ahí trabajar en lo que es la expresión. Y entonces si tú pones a los niños a jugar con las bolsas de papel, pues ya se hacen un cotorreo y están expresando la emoción. Y también, pues ya con el cuento, al final, por ejemplo, ya los relajas y ya entonces les pones a contar un cuento y les llevas a esa transformación de todo este universo que habíamos platicado de las emociones, toda esa etapa de reconocerlas, expresarlas, regularlas y gestionarlas, ¿no? Y eso es lo que ustedes hicieron a través de este cuento, como a tratar de pasar por todas esas etapas para que lleven a esa transformación y a ese conocimiento de qué se puede hacer con las emociones. Ahorita me acordé de eso y dije, se los voy a enseñar para que también vean. Y esto pues ya es trabajo que tú haces dentro de consultorio, ¿no? Dentro de una terapia o dentro de un taller que tú diseñas para inteligencia emocional o manejo de las emociones en los niños, ¿no? O lo puedes hacer como con el papá, ¿no? O sea, si el trabajo con el papá, pues también puedes hacer ese tipo de dinámicas. Entonces, si se dan cuenta, todo este trabajo que estamos haciendo en el taller es para que ustedes tengan, acuérdense, el conocimiento teórico, pero que también tengan la vivencia personal y aparte tengan la preparación profesional para ya irse haciendo de herramientas que ustedes pueden usar en un espacio terapéutico. Entonces, tratamos de así como de meterles las actividades para que vayan cubriendo todos esos aspectos que los van a formar de una manera más integral. ¿Ya? Pero a ver, ¿quién va a compartir su cuento? ¿Alguien? Y ahorita que dijiste, Karen, y le pusiste imágenes y toda la cosa, que les dije, si quieren pueden hacerle... Es muy largo, maestra, no siquiera. ¿Qué tan largo? ¿Nos va a llevar más de la clase? ¿Eh? Son 20 hojas. Ajá. Bueno, ¿por qué no nos los vas mostrando y nos los vas contando en una versión así como resumida? ¿Sí podrás? Sí, pues. A ver. Y acuérdense, los que no han entregado su actividad, apóyense del trabajo que sus compañeros tan amablemente van a compartir ante los demás, pero no se los pirateen, traten de trabajar su propia creatividad, ¿no? O sea, tomen de base esas ideas. A veces, a mí me pasó eso con los juegos didácticos. De repente ya los que hicieron los juegos dijeron, bueno, pues expóngalos. Y ya después un equipo sí se molestó porque después cuando ya entregaron los otros dijeron, no, maestra, eso no se vale, nos copiaron la idea, era parecido. Les dije, bueno, es que
hay situaciones que pues, salen de nuestro control, pero pues sí puede pasar. Entonces, básicamente, acuérdense que estamos en un espacio seguro donde podemos compartir, pero también podemos tomar responsabilidad de nuestra propia formación, ¿no? Profesional. ¿Va? A ver, Sandy. No sé si ya se vea, No, todavía no. es que me queda en... No se ve nada. Ya se está empezando a ver. No me queda trabado. No sé si ya se vea. Ahí ya. Ah, Ujú. bueno, pues mi cuento se llama El niño que destacó en la escuela. Para no hacerles largo el cuento, se trata de un niño que se llama Pedrito, que tiene 10 años y vive con sus papás y su hermanito menor. Él es un niño muy alegre, respetuoso, muy cumplidor con sus tareas, pero en la escuela se comporta de una manera que la maestra no puede soportar o no sabe lidiar. Y es que es muy inquieto. Problemas por ello porque los niños piensan que es grosero, pero no es grosero, solamente que no sabe controlar sus impulsos, sus emociones. Entonces, la maestra se la pasa regañándolo, la maestra lo pasa en un rincón, los niños ya no quieren jugar con él, por lo mismo que dicen que Pedrito es muy tosco, al hablar grita, y pues los niños piensan que los está regañando. La maestra, cansada de la situación de Pedrito, hace llamar a sus papás. Sus papás llegan y porque el niño es muy aplicado, está en cuadro de honor, tareas. Entonces, la maestra le comenta todos los comportamientos, el papá pues enojado le dice que no cree en eso. Así, le dicen que pues que busquen ayuda y que Pedrito pues ya estaba resintiendo que no se querían juntar con él, se ponía triste, lloraba, se sentía angustiado, no quería presentarse en el salón. La maestra pues les dio ese consejo, busquen ayuda. Pasaron 2 meses, los papás lo llevan a Pedrito al doctor, le hacen serie de estudios y ven que está bien. No sabían que estaba de esa manera. La maestra pues en este caso lo seguía teniendo en un rincón. El niño pues ya con la autoestima muy baja, emociones muy encontradas, tristeza, el que no sabía por qué se comportaba de esa manera, no podía controlar sus impulsos y por ello pues sus compañeritos nunca lo invitaban a la escuela. Una maestra nueva llegó a la escuela, la maestra Cielo, y pues como era nueva intentó conocer la escuela, pasando salón por salón para ver cómo se acomodaban sus clases, hasta que llegó al salón de Pedrito y vivía un niño muy triste en un rincón. Nadie le hacía caso, solito él hacía lo que él quería, pero nadie le decía nada. Se acerca a él y le comenta así, que por qué estaba allí. Entonces el niño le comenta que se sentía triste, sentía que nadie lo quería, que la maestra lo regañaba mucho, que sus papás lo obligaban a ir a la escuela, que él no quería ir y pues no respetaban su decisión, no quería ir a la escuela y los papás pues decían tenemos que ir. La maestra habló inmediatamente con la mamá de Pedrito, muy angustiada, y le comenta todo lo que Pedrito, para no hacerles largo el cuento, la mandan
sus amigas le dice, saque cita y vaya a revisar a Pedrito. No piense que le van a cobrar, diga que va de mi parte, va a ser gratis. La mamá de eso, pues, angustiada de la situación de Pedrito, que no sabía el por qué se comportaba así, llegó a un hospital muy bonito, muy raro para la mamá, pero era un hospital muy didáctico para los niños. Era un hospital en el cual había juegos, juguetes que ellos podían hacer en lo que esperaban su turno. Eh, Le llegaron con la doctora, le preguntaron todo lo de Pedrito, cómo está, cómo te llamas, todo lo relacionado para que ella viera la conducta del niño. Al notarlo, lo dejan que salga y se quedan con la mami, hacer el estudio, porque pues el niño lo ven un poco con depresión. Pasa el tiempo, Pedrito regresa a esa escuela, a ese hospital, perdón, con los estudios que la doctora le había mandado y detectan que el niño tiene TDAH. El niño tiene TDAH y no sé, ¿cómo podría llamarle? Una enfermedad. Son muy impulsivos, no controlan sus emociones, pero eso no quiere decir que sean malos. Simplemente no saben el controlar. Sabiendo la maestra eso, la mamá, perdón, eso, le dice a la doctora que lo meta a cursos para que descargue esa energía extra que tiene. La mamá hace eso, lo lleva a clases de fútbol, a clases de natación, con niños para descargar su energía, cambia su comportamiento, el niño vuelve a ser feliz, el niño vuelve a sonreír, vuelve a subir las calificaciones, pero sobre todo, el niño vuelve a cambiar, se vuelven a juntar con él, a hablarle, a jugar, a invitarlo. Y pues yo puse como último una reflexión de jamás juzgues ni hagas sentir mal ni menos a nadie. Tú no sabes si el niño está pasando por algo, por alguna situación, o bien si tiene algo que sus papás no saben hasta que lo llevan al doctor y lo diagnostican. Papás, a educar a nuestros hijos con valores y a no juzgar. Que va dirigido a los papás. Ok. Entonces, es un mega cuento. Ok. Ahorita que me estás diciendo, me estás contando esto, me estoy acordando, en un tiempo yo anduve dando pláticas en escuelas públicas sobre trastorno de déficit de atención y entonces lo que nosotros hacíamos precisamente para una parte de la conferencia que dábamos era explicarles el trastorno a los papás pero a través de un cuento, ¿no? Y entonces les decíamos así, por ejemplo, como tú lo hiciste, ¿no? Pero entonces les explicábamos de una manera práctica el trastorno. Manejamos, por ejemplo, el trastorno de depresión en la infancia, el TDAH, los trastornos de conducta, la ansiedad. Y entonces les dábamos esa introducción y entonces, pues de alguna manera creativa, los papás se interesan porque los llevas a que reflexionen sobre esa vivencia de la diferencia que puede presentar un niño y no es que sea un niño malo, ¿no? O que esté mal educado, simplemente los papás a veces no tienen información sobre los trastornos que pueden sufrir los niños en alguna etapa de su desarrollo. Bueno, muy bien, pues te felicito. ¿Y qué tal? Pues a mí me gustó mucho. No sé tus compañeras tus compañeros qué opinen, qué retroalimentación te quieran dar ellos. ¿Tú cómo te sentiste a ti? ¿Qué te ayudó? ¿En qué te construyó este trabajo que hiciste? Bueno, pues ya saben que tengo un hijo con TDAH, porque prácticamente esto que les cuento es una vivencia que estoy pasando al inicio de mi hijo, nada más que acá es un niño que tiene 10 años. Yo a mi niño se lo detectan desde el kinder. Me lo etiquetaban como niño problema. Era un niño, o es un niño muy, muy inteligente, muy, o sea, siempre ha estado de lo mejor, pero un problema en el sentido de que no controlaba sus impulsos, se la pasaba jugando,
decían, es que no soporta al niño, es un niño problema, pero él, su manera de entender era por medio de oír. Él perfectamente sabía lo que estaban en la clase diciendo y haciendo, pero oyendo, como típico haciendo planas y eso. Su método de aprendizaje fue muy diferente. Entonces la maestra pues no entendía ciertas cosas. Empezamos bueno, me tomé a la tarea de citar de mi hijo para yo llevar ese apoyo a la escuela y explicarles el que era el TDAH, que nos dio su neuróloga de mi hijo, pudieron entender papás y niños que también tenían esta situación, pudieron ayudar. Entonces, más que nada, los sentimientos que yo quise plasmar en esto fue en la tristeza que yo veía de mi hijo, la angustia, el miedo. Mucho miedo al no saber qué es lo que sentía y qué es lo que el por qué sentía eso. Y pues, por lo tanto, yo no sabía tampoco ni siquiera que existía este trastorno. En talleres y en todo, pues me di cuenta que no son niños problemas, son niños comunes y corrientes. Más, como le digo a mi hijo, para hacerlo reír, más corriente es que común. Pero, pues entonces uno como papá debe de enseñar valores. No juzgues cómo sienten, porque pues muchas veces la actitud de los padres, madres, todos hacen menos a los niños. Y el sentimiento de los niños pues pueden llegar a una depresión muy, muy profunda. Sí, efectivamente, nosotros platicábamos eso a los papás, ¿no? Que a veces los niños empiezan con un trastorno, ¿no? Como tú dices, y ese trastorno no detectado puede llevar a adquirir otro trastorno. O sea, ellos empiezan con un problema de conducta o con un problema de aprendizaje o con un trastorno de déficit de atención y a lo largo de su evolución por la escuela de la educación básica terminan con depresión también, o sea, van sumando trastorno y después se suma un problema de conducta. Entonces, ese es lo que va después sumando la dificultad para tratar una problemática. Entonces, esta información que tú dices, bueno, yo lo hice para los papás, pero también es importante que los maestros tengan esa información, porque si ustedes se fijan, a veces los maestros son los primeros que hacen esa diferenciación y esa etiquetación de los niños, ¿no? Y entonces el maestro dice, es que este Juanito es un problema, y es que Juanito es un cochino, y es que Juanito, no se acerquen, no jueguen con él porque no sabe jugar, y entonces los maestros mismos, a pesar de que tienen una formación profesional, nosotros nos encontramos con esa experiencia de que el maestro no sabe detectar este determinado tipo de problemáticas dentro de su salón de clases. Y entonces con las mismas demandas que tiene la poca educación emocional también que tiene, aparte de la poca información de los trastornos emocionales o mentales que pueden sufrir los niños a lo largo de su desarrollo, no tiene educación emocional el maestro. Y entonces si tiene un grupo de 30 niños y 10 o 5 o 3 tienen características diferentes, pues entonces también los profesores entran en un estado de tensión que no les permite esto. Entonces, este tipo de información, pues es bueno. Nosotros les llevábamos ahí la plática, decíamos, les dábamos un paquete, ¿no? El paquete es la plática para maestros, la plática para papás y el taller para niños, ¿no? Y entonces, de alguna manera, educabas también a los niños en la convivencia, cómo hacer, cómo el niño puede a veces ayudar, es lo que decíamos también la clase pasada, cómo a veces nosotros también podemos cooperar para que el otro modifique su conducta. Y ya después también se empezaron a meter como a ciertos niños que tenían, lo usan mucho en cuestiones académicas. Cuando le ponen como asesor al niño que va mal, dice, tú te vas a sentar con Lupita porque Lupita es una niña muy tranquila y ella te va a tener paciencia para enseñar, ¿no? Entonces se van buscando así como ciertos apoyos. Entonces sí es importante también a los niños adentrarlos en este conocimiento de que existen diferencias, ¿no? Y que podemos trabajar en la convivencia para poder convivir en esa diferencia.
Pero pues cada caso en especial de ustedes, de sus cuentos, nos puede llevar a una historia y nos puede llevar a profundizar sobre muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues yo les felicito y les dejo que sigan trabajando en ello. Y no sé si alguien quiera comentar algo, ¿no? Bueno, entonces les voy a presentar mi presentación. Todavía no la ven, ¿verdad? ¿O ya la ven? Mi pantalla. ¿Ya la ven? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ahí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, maestra. Entonces les comentaba que les iba a mostrar mi pantalla. Me avisan cuando ya la vean. Ya se ve, maestra. Entonces, recuerden que estábamos, este cuento que nosotros, bueno, que ustedes estuvieron elaborando, que lo estuvimos revisando ahorita, este cuento iba a hablar sobre que ustedes trabajaran en desarrollar a través de ese cuento alguna habilidad emocional o alguna competencia emocional. Entonces, hablábamos también la semana pasada de que dentro de las habilidades emocionales, pues podemos desarrollar habilidades para expresar las emociones, ¿sí? Entonces tenemos que ir practicando cómo expresar las emociones, cómo enseñar a las demás personas a expresar las emociones o cómo podemos identificar a través de la expresión de las emociones de las otras personas, pues sus estados emocionales. Otra de las habilidades emocionales que podemos desarrollar es aprender a nivelar y manejar esas diferentes emociones. Que podemos aprender a regularlas, decíamos, ¿no? Adecuarlas a los diferentes entornos y a pesar de que nosotros identifiquemos, ¿se acuerdan de la rueda de Plutchik? Entonces nosotros íbamos a ver que hay diferentes niveles en los cuales una emoción puede crecer o puede bajar. Entonces nosotros en este nivel de habilidades emocionales para la regulación de las emociones podemos aprender a hacer eso. También podemos aprender a identificar en las emociones de otros. A veces estamos confundidos porque a veces nosotros les ponemos un nombre a una emoción que realmente el otro no está sintiendo, porque nosotros nos basamos en ciertos elementos, pero no pues no le preguntamos a veces a la persona qué es lo que está sintiendo. Nosotros nada más generalizamos y dicen, es que está enojado. Y sobre todo las que son mamás pueden entender lo que dicen, es que el niño está enojado, pero ustedes como mamá pueden decir, no, no está enojado, es que lo que tiene es esto, porque ustedes como ya por la misma convivencia tienen como más capacidad para poder diferenciar los estados emocionales de sus hijos. Otra habilidad que pueden también desarrollar es esa parte de anticiparse a las respuestas emocionales de los otros. Decíamos, como yo a través de mi propio comportamiento, a través de mi propio manejo, yo puedo anticiparme a esa respuesta para que esa respuesta sea más adaptable
a las circunstancias. Podemos también desarrollar habilidades para que los niños tengan una atención sostenida en la tarea a través de una emoción que ayude a que ellos tengan esa atención. Por ejemplo, pasa mucho en los niños que tienen dificultades de aprendizaje. Aparte, como decíamos hace rato, tienen un problema de aprendizaje, pero a veces también tienen esa inestabilidad emocional porque la misma tarea les provoca una frustración, un enojo, un miedo, y entonces hay esa parte emocional que está interviniendo para que ese problema de aprendizaje se dé de manera más profunda o más intensa. Entonces, a través también del desarrollo de una emoción positiva en los niños, podemos ayudar a hacer que la emoción nos ayude a manejar una atención más tiempo para realizar tareas específicas que a veces a las personas les cuesta trabajo. Podemos también desarrollar habilidades para tener mayor flexibilidad e irnos adaptando a la expresión emocional, como decíamos hace rato, a diferentes contextos. Y también podemos desarrollar habilidades emocionales para generar emociones positivas, para generar emociones que son más acordes para los objetivos de aprendizaje o los objetivos relacionales que nosotros podemos tener. Y entonces, recordando lo que habíamos visto la clase pasada, que vimos los modelos, ¿se acuerdan que vimos el modelo de Goleman y el modelo de las competencias emocionales de Salomon? Entonces, ahorita lo que vamos a ver nada más es este modelo de las competencias emocionales de Rafael Vizquerra. Entonces, él habla, acuérdense que habíamos dicho la diferencia entre la habilidad y la competencia. Entonces, Rafael Vizquerra habla de competencias emocionales y nos menciona 5 competencias que nosotros vamos a ir desarrollando. Si nosotros vamos desarrollando esas habilidades, vamos a llevar al nivel de tener esa competencia emocional para manejar de una manera más eficiente nuestras emociones. Entonces, Rafael Vizquerra dice, bueno, vamos a desarrollar conciencia emocionales, que tiene que ver con ser conscientes de lo que está pasando emocionalmente en nosotros mismos o tomar conciencia de lo que está pasando emocionalmente en el otro. Sin embargo, esa conciencia emocional también nos va a llevar a darnos cuenta del clima emocional que está sucediendo en un entorno. Por ejemplo, en un entorno educativo, en un entorno familiar, en un entorno laboral. Entonces, esa toma de conciencia también nos va a hacer poder trabajar con esos elementos emocionales que están cooperando para crear un clima emocional. Un ejemplo muy claro es como cuando vamos a un velorio. Por ejemplo, simplemente al entrar al lugar, nosotros podemos sentir ese ambiente emocional, ¿no? Que anda allí flotando por ese lugar. Entonces, eso tiene que ver con eso, con esa capacidad para percibir, para ser consciente de ese clima que estamos compartiendo varias personas, esa emoción que estamos compartiendo y que van a dar lugar a ese clima emocional. Entonces, eso dice Rafael Vizquerra sobre conciencia emocional. Después dice él, regulación emocional. ¿Qué vamos a manejar en regulación emocional? Pues manejar nuestras emociones, encontrar las relaciones entre la emoción, las cogniciones y la conducta. Vamos a desarrollar estrategias para afrontar las emociones y también vamos a autogenerar, eso es algo muy de Rafael Vizquerra, que nosotros tengamos esa capacidad de creer que nosotros podemos generar emociones positivas. ¿Se acuerdan que el ejercicio que hicimos, no me acuerdo si fue la clase pasada o hace 2 clases, donde trabajamos una emoción y que estuvimos ahí diciendo, a ver, piensa en emoción, siéntela en el cuerpo y date cuenta cómo es, dónde se siente, si es profunda, si es ligera? ¿Sí se acuerdan de ese ejercicio que hicimos? ¿Qué emoción trabajamos ahí? ¿Trabajamos una emoción negativa o una emoción positiva? ¿Una emoción positiva, maestra? Ok,
Porque Entonces, fue como para regular nuestra emoción, nuestro estado de ánimo. ajá, entonces lo que aquí vemos es eso, que nosotros podamos aprender, que nosotros podemos cambiar de estado emocional. Nosotros tenemos esa capacidad, ese poder de transformar ese estado emocional en otro estado diferente. Aquí, y Rafael Vizquerra pues habla de las emociones positivas, te dice, tú puedes hacer esa transformación de sentir, reconocer esa emoción negativa que tú puedes tener. Sin embargo, una pregunta que es muy práctica es decir, bueno, así me siento y lo reconozco y lo entiendo y voy detectando las situaciones que me hacen sentir de esta manera, pero también la siguiente pregunta es, ¿cómo me quiero sentir? ¿Sí? Me quiero sentir triste, me quiero sentir deprimido, me quiero sentir irritable, así me quiero sentir. Bueno, me voy a dar permiso de sentir la emoción también. ¿Cuánto tiempo me quiero sentir así? Me quiero sentir así todo el día, me quiero sentir así toda la semana o me quiero sentir así toda la vida. Y entonces a través de esas preguntas nosotros nos vamos a ir tomando conciencia de decir, wow, pues creo que estoy a cargo de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Quizás no pueda manejar las circunstancias externas, pero lo que sí puedo manejar son mis circunstancias internas, ¿no? Y yo puedo promover a través de mis propias habilidades, de mi propia manejo de la energía, a transformar las emociones en emociones diferentes, emociones más nutritivas. Y luego nos dice, bueno, existe la autonomía emocional, que ahí nos está hablando de conceptos como autoestima, automotivación, actitud positiva, responsabilidad, análisis crítico, búsqueda de ayuda, autoeficacia y resiliencia. En términos generales, ¿qué nos habla sobre qué quiere decir autonomía emocional? Es hacerte cargo de. Vuélvete autónomo emocionalmente. Pero para volverte autónomo, pues tendrías que trabajar con todos estos subaspectos que se están mencionando aquí, ¿no? No seas dependiente emocionalmente de otros o no seas dependiente emocionalmente de las circunstancias. Vuélvete autónomo para saber qué hacer con las emociones, cómo trabajarlas, cómo salir de ellas y cómo recuperar tu control sobre tu vida emocional. Y luego nos habla sobre competencia social y se hace referencia a habilidades sociales. Bueno, sí, ya trabajé esta parte, dice Daniel Goleman, las inteligencias intrapersonales y las inteligencias interpersonales. Hay una inteligencia que tiene que ver con el autoconocimiento y tiene que haber otra inteligencia que tiene que ver que cómo yo me relaciono con los otros. ¿Okay? Y entonces aquí en este aspecto se habla de competencia social. O sea, ¿cuáles son las habilidades que yo necesito para relacionarme con los otros? Sí necesito tener habilidades emocionales, pero esas habilidades emocionales te tienen que convertir en habilidades sociales. Y ya más adelante Goleman habla de habilidades socioemocionales, o sea, las conjunta y dice, bueno, van pegadas habilidad emocional para llevarme al entorno social. Y entonces en este aspecto pues habla del trabajo sobre aspectos de la comunicación, de la asertividad, de aprender a solucionar conflictos y también sobre el desarrollo de actitudes prosociales. ¿Qué significa esto de lo prosocial? Actitudes que promuevan un trato empático con las demás personas. Él últimamente en sus últimos trabajos, él habla de el manejo de la compasión, por ejemplo, pero no desde un sentido donde dice, ay, te da compasión el niño de la calle y le das una limosna. No ese tipo de compasión es el que habla Daniel Goleman, sino que dice, es esa compasión que tiene que ver con con un poco de la empatía, sentir la emoción o sentirte en la vivencia del otro y compartir esa vivencia como ser humano, no como un ser humano diferente a él, sino como un ser humano que comparte la experiencia de vida con otras personas. ¿Okay? Déjenme ver si alguien quiere entrar. Es que yo oigo por ahí unos... ¿Okay? Y por último,
pues vamos a ver esto que es muy importante y que tiene que ver con uno de los trabajos que van a hacer al final de las competencias para la vida y el bienestar, ¿sí? ¿Cómo se vuelve uno competente para la vida? ¿Qué tipo de habilidades emocionales tengo que desarrollar para volverme competente para la vida y tener un buen nivel de vida? ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante porque a veces las personas buscamos la felicidad, buscamos el trabajo, buscamos el dinero, buscamos la familia, pero a veces no somos competentes para tener una vida con bienestar. Porque confundimos el bienestar externo, decimos, ya tengo una casa, ya tengo un carro, pero a veces interiormente todavía estoy vacío, todavía estoy incompleto, todavía no tengo esa plenitud, pero esa plenitud se tiene que trabajar. Entonces, en este aspecto de las competencias, Rafael Vizquerra nos dice, bueno, se trata de que tú desarrolles comportamientos que se vayan adecuando a los desafíos de la vida, que tú sepas fluir, entonces ahí nos maneja ese término, que sepas fluir con la vida, que sepas que la vida no es estática, que la vida se transforma, que tú te vas a ir transformando en la vida y entonces que tú aprendas a facilitarte la vida, pero no solo a nivel material, no solo a nivel intelectual, sino que te facilites la vida entrando a ese lugar donde tú descubras qué cosas te dan ese bienestar y que te construyas esos elementos que son importantes para tu bienestar. Entonces esas son las competencias que nos maneja Rafael Vizquerra y que completan un poquito la clase pasada que dimos sobre los modelos de Goleman y de Salovey. ¿Tienen duda respecto a eso? ¿Sí o no? No, maestra. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si vamos a hablar de expresión emocional, dice aquí, la expresión de las emociones es importante porque nos permite identificarlas y diferenciarlas. Nos permite mostrar las propias experiencias emocionales y reconocer a los demás, pero también nos lleva a poder reconocer su importancia, a legitimar su importancia y decir, tengo derecho a sentirme de esta manera. Pero también como tengo derecho a sentirme de esta manera, también los otros tienen derecho a sentirse de esa manera. Y también tengo derecho y tengo la obligación de respetar los espacios de los otros y yo trabajar mi emoción para no confundir o contaminar los espacios en donde yo me relaciono. Ajá. Y entonces esta parte de la expresión emocional dice, es un recurso básico para regular las emociones. Entonces, un antecedente de la regulación emocional, pues va a ser la expresión emocional, ¿va? Y entonces vamos a hacer un ejercicio para que no se vayan sin su ejercicio práctico. Y entonces ustedes van a ver, no sé si algunas veces ya han visto esta imagen de las emociones de este personaje que tenía un programa en la televisión y que era capaz de identificar muy fácilmente las emociones a través de las expresiones de la cara. De hecho, hay todo un tema sobre las microexpresiones para poder identificar emociones, estados emocionales e incluso hasta intenciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir viendo estas imágenes, las que tienen un recuadrito allí, y vamos a tratar de ponerles la emoción que representa esa imagen, esa cara. Véanlas con atención y traten de identificar qué emoción es la que está sintiendo esta persona. Y aquí en estas imágenes, en estas fotografías didácticas, pues nos dice cuáles son los aspectos que están resaltando en estos rostros, ¿no? Por ejemplo, en la primera nos dice las cejas están elevadas, los ojos están abiertos y la boca también está abierta. ¿Qué emoción podría ser la primera? ¿Como de sorpresa, maestra? ¿Como de incredulidad sería? Ajá, ¿qué dicen los demás, las demás? Dicen que sí.
Sí, como un asombro. Ajá, ok, a ver, vamos a ver. Ay, Dios, espérenme, ¿qué hice? Ahí está. Ok, entonces sí, es sorpresa. Dicen que la sorpresa es la más corta de las emociones. ¿Por qué? Porque se da así de manera instantánea y así de instantánea va bajando luego, luego, ¿no? O sea, acuérdense que tenemos sorpresas positivas y sorpresas negativas. Dentro de la clasificación de las emociones, la sorpresa la ubican dentro de las emociones ambiguas, ¿sí? Porque puede ser una sorpresa positiva o puede ser una sorpresa negativa. Entonces, allí es la sorpresa. Aquí la figura número 2, las cejas elevadas y se unen, los párpados superiores se elevan, los párpados, ay, dice los párpados inferiores se tensan, los labios se estiran horizontalmente hacia atrás. ¿Qué emoción será? Como de desagrado. Asombro. De espanto, como una molestia. A ver, ya dijeron todas que desagrado, asombro, molestia. Es que, por ejemplo, maestra, yo la segunda la asocié a Ajá. como, por ejemplo, cuando una sale con sus amigas, ¿no? Y están así bailando y todo, y se les acerca un chavo, y entonces hay diferentes tipos de cara, y esa cara a mí se me recuerda como de, ay, quítamelo, no, por favor, así como de desagrado. Entonces a mí se me ocurrió esa. A ver, vamos a ver. Sería más como asco, ¿no? ¿Será como asco? ¿Sí? ¿Se les hace? Como miedo, ¿no, maestra? Como repulsión. Más bien es miedo. Porque ahorita vamos a ver las otras caras que tienen que ver con asco y con repulsión. Ajá. Entonces la 2 es el miedo, ¿va? Y yo aquí los llevaría a ustedes, si fueran niños, yo las llevaría a ustedes a hacer esas caras, ¿no? O sea, a ver, hagan cara de asco, hagan cara de tristeza, y entonces veríamos pues en qué se parecen nuestras expresiones faciales, y entonces los estudiosos dicen que se parecerían en esos aspectos que están resaltados ahí, ¿no? Levantaríamos las cejas, arquearíamos así, la boca, así, ¿no? Entonces eso es las generalizaciones que hacen. Y luego la tercera, ya me fui a otra hoja, pero a ver, la tercera, a ver qué es eso. Está enojado. Nariz arrugada y dice labio superior levantado. Enojo o ira, maestra. A ver qué dicen los demás. No, para mí eso es desagrado. Desagrado. Para mí es furia. Furia. Ujú. No, sí es como asco, como desagrado, como dice Pilar. Ajá. Entonces aquí Como rechazo. como rechazo. Y fíjate que algunas de esas palabras pues tienen que ver con asco, ¿no? Desagrado, rechazo. Ujú. Entonces ahí vamos a hablar de asco, ¿va? Pero vean, este sería, a ver, a lo mejor si a quien se vaya a extraordinario, a lo mejor les pongo esta pregunta en el extraordinario. ¿Y qué tal? ¿La van a saber responder o no? La cuarta. Fíjense bien esa cara. ¿Qué emoción será? Como de satisfacción o ¿Satisfacción? aprobación. ¿En dónde ves que está aprobando? A ver, vamos a ver, es que estas imágenes traté de buscarlas más. Pues así como de que está como con la sonrisa así medio de lado, ¿no? Ajá, esa sonrisa de lado te va a decir algo muy importante. Dice extremo del labio apretado y levantado, solo en un lado de la cara. Pero vean los ojos también. Como que está analizando algo. Pero, ajá, lo está analizando, pero ya se hizo una idea sobre lo que analizó. Se nota como confianza. ¿Sí? ¿Crees que está confiado?
Pues Ok, aquí pues nos dice que conforme, no está confiado ni está satisfecho, que lo que está mostrando esta cara es tararán, desprecio, es desprecio o desdén. Y entonces yo les diría, a ver, hagan cara de desprecio, alumnos queridos. A ver, déjenme ver sus caras de desprecio. Ajá, ok. Entonces la que sigue es la de aquí en medio. ¿Qué cara sería? felicidad. Satisfacción. Bueno, esa es de las más fáciles, ¿no? Felicidad, satisfacción, alegría. Acuérdense, podemos usar esa cualidad que va cambiando, subiendo, bajando, ¿no? Pero es una emoción, pues, de satisfacción, ¿no? Y la que sigue. A mí se me hace como de manipulación esa cara. Así que si tu novio te hace esa cara, tú dices, no, no, ni le crees. Indiferencia. Párpado superior bajo, pérdida del enfoque ocular, ambas esquinas de los labios ligeramente inclinadas hacia abajo. Tristeza. Y la última, cejas, Enojo. cejas bajas y juntas, ojos brillantes y labios apretados. Furia. Enojo. Ah, enojo, ira, furia, ¿no? Y ya puede ir cambiando un poco la expresión, haciéndose más intensa. Entonces, ¿cómo vieron este ejercicio? ¿Qué tienen que seguir practicando? En el reconocimiento emocional, ¿no? ¿Sí? Para después pasar a la expresión, el validarse su deseo, su oportunidad de poder expresar las emociones y ya después vamos a pasar a lo que es la regulación emocional, ¿no? Entonces, pues a seguir trabajando, chicas y chicos, y pues fue un placer trabajar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y dejen su comentario final de la clase allí en el tablón, ¿va? Gracias, Sigan maestra. practicando, observen, Gracias, maestra. Gracias, caras maestra. para que ya tengan Hasta luego, maestra. Hasta luego.